Vamos a iniciar el seminario virtual del día 22 de diciembre. Será el último que hagamos durante este año y me acompañan los alumnos doña María Teresa Pérez Morales y don Francisco Morán. También se unirá a este grupo la profesora Beatriz Rodríguez. Bien, vamos a tratar sobre teoría de matrices y dentro de teoría de matrices vamos a repasar, vamos a hacer un par de ejercicios, digamos, de repaso de lo que son cambios de base, por lo menos de lo que a mí me parece más importante en la primera parte de la asignatura. Después le dedicaremos a autovalores y a diagonalización. Hay aquí un primer ejercicio que dice lo siguiente. Dadas 1 medio, 0 y 11 medios las componentes de un vector respecto de una base, calcular las componentes de ese vector respecto de la otra. Bien, fijaros por lo tanto que tenemos un espacio vectorial, creo que a todo el mundo lo entiende que estamos en R3, y dentro de R3 tenemos dos bases, una base que llamamos B1 y otra base que hemos llamado B2. Y me dicen que me dan las componentes de un vector respecto de esta base. Y me dicen que las componentes son 1 medio, 0, 11 medios. Y me preguntan calcular las componentes de ese vector respecto a la otra base. ¿A esto qué se llama? Se llama un cambio de base en un espacio vectorial. Cambio de base en un espacio vectorial. Y la resolución de este tipo de ejercicios, si recordáis de clase, lo podíamos hacer de varias formas. Para mí, ¿cuál es la forma más sencilla? Pues la forma más sencilla es poner por matrices algo parecido a esto. Donde aquí meto la primera base por columnas, aquí meto la segunda base por columnas, aquí pongo las componentes de este vector respecto de la primera base, y aquí pongo las componentes del vector respecto de la segunda. Ahora, ¿me dan las componentes de un vector respecto a la primera? Pues coloco aquí las componentes del vector. 1 medio, 0, 11 medios. ¿Y me preguntan las otras? Pues pongo las otras, por ejemplo, x1, x2 y x3. Fijaros, por lo tanto, que eso es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y al resolver las 3 ecuaciones con 3 incógnitas obtengo las componentes del vector respecto de la base. ¿Se podría hacer de otra manera? Pues sí, por definición de componente de un vector respecto de una base. ¿Por qué digo yo que este vector que estas son las componentes de un cierto vector respecto de esta base? Porque multiplicando los elementos de las componentes del vector por los elementos de la base, más 0 por 1 menos 1, 0, más 11 medios por 0, 0, 1, me da ese vector. Pero es que también este vector me dicen que tiene unas componentes desconocidas respecto de otra base. Pues cada componente desconocida por los elementos de la base, más x3 por el otro, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, vamos a ponerlo para acá, entonces me dará también el vector. Fijaros que esto igual a esto, de nuevo es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. El ver que lo de arriba concuerda con lo de abajo es bastante fácil. Si queréis, aquí podríamos operar. Fijaros que sería x1 por 1, x1 más x3 sería igual pues a 2 por 1 medio, que es 1, más 0 más 0, es decir, sería 1. Esa sería la primera ecuación. Vamos a mirar abajo. 1 por x1 más 0 por x2 más 1 por x3, es decir, x1 más x3 sería igual a 1 medio por 2, que es 1 más 0 más 0, 1. ¿Veis? Primera ecuación igual a primera ecuación, etc. Me da un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas de la misma forma. Evidentemente, yo nunca os voy a indicar por qué método quiero que lo hagáis. Hacerlo porque el que os dé la gana. Es decir, que se puede utilizar cualquiera de los dos métodos, ¿no? Vimos en clase
que esto implicaba lo de arriba, que este método era análogo al de arriba, pero bueno, en principio ya os he comentado y permanezco con la idea que a mí ese es el que más me gusta, porque me parece más sencillo, por columna y tal. Veis que después más adelante en los cambios de base en aplicaciones lineales también aparecen por columna las bases y tal, entonces ya se va uno acostumbrando a esa música, pero ese sería el ejercicio. El ejercicio, si queréis terminarlo en casa resolviéndolo, da que x1 vale 1, que x2 vale 0 y que, perdón, x2 vale 2 y que x3 vale 0. Ese es las componentes de este vector, sería 1, 2, 0. Entonces, ese sería el resultado del ejercicio. ¿Qué cosas aquí, a partir de este ejercicio, podríamos aprender? Vamos a ver, pues mirar que una de las bases, cualquiera de las bases fuese la canónica, ¿no? Claro, si las bases, cualquiera de ellas es la canónica, pues simplemente colocaré la canónica aquí por columnas que me va a dar la matriz de identidad. Por lo tanto, va a ser todavía más sencillo, ¿no? Porque al multiplicar la matriz de identidad por este vector, pues va a quedar el vector y por lo tanto no va a haber ninguna pega de otra índole, ¿no? Tal vez lo que sí podríamos aquí, se me ocurre ahora mismo, sería hablar de la matriz de paso. La matriz de paso. Fijaros que cuando yo tengo teóricamente por ejemplo, una base B sub 1, que llamo B sub 1 a la matriz asociada a esta base por las componentes de un vector igual a B sub 2 por las componentes de ese mismo vector. Por ejemplo, si estos son las conocidas, que era lo que pasaba aquí, B sub 1 componentes conocidas, B sub 2 componentes desconocidas. Entonces, ¿cómo determinaría la matriz de pasos? Para determinar la matriz de pasos simplemente es aquella mediante la cual yo obtuviese que P por X sea igual a Y, donde X es mi incógnita. Es decir, ¿cómo obtendría la matriz de paso? Pues simplemente pasando, en este caso, la B sub 1 aquí, porque tendríamos que B sub 1 inversa por B sub 2 por X sería igual al término independiente. Es decir, cuando yo obtenga una expresión de este tipo, a esta matriz P se le llama matriz de paso. Entonces, a veces la matriz de paso es muy sencilla de obtener, porque claro, cuando esta matriz B sub 1 sea, su inversa sea muy sencilla, por ejemplo, sea la matriz canónica, entonces al pasarla aquí resulta que B sub 2 coincide con la matriz de paso, ¿no? Entonces cuando se pasa de la canónica a otra base, ¿cuál es la matriz de paso, la matriz del cambio de base? La otra base por columna, me quedaría solamente esta. Imaginaros que esta es la canónica, al pasarla aquí me quedaría esta solamente por columna, ¿no? Que es un ejercicio que tenemos que hacer en los cambios de base en aplicaciones lineales. Claro, pero nosotros, o sea, tenemos que invertir la matriz B sub 1 en este caso, y por regla general, si una matriz es de una dimensión bastante grande, pues invertirla se puede convertir en una operación difícil. Así Sí. que, ¿de qué dimensión máxima podríamos nosotros...? Hombre, yo no he puesto nunca en exámenes matrices de orden mayor que 4, ¿vale? Y las de orden 4 ya me lo pienso, tendría que tener algún cosa sencilla y tal. Yo lo que sí he hecho a veces es que como yo sé que, vamos a ver, yo no les voy a examinar a mis alumnos sobre invertir una matriz. Esa es una cosa que ya suponemos que se sabe. Entonces, si la parte más difícil es invertir una matriz, que sé que se saben que es simplemente porque uno se va a equivocar en un producto a la hora de hacer un cociente o cualquier cosa. Entonces, a veces lo que suelo decir es que sepan que la inversa de esta matriz es esta otra, ¿vale? Con lo cual, evito que tenerles que examinar de una cosa que no era el examen y evito pues que gente saque malas notas por cosas que son tontas, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas, hombre, si veo yo que la matriz, pero una matriz de orden 3 invertirla, a juntar a traspuesto y por el determinante, ¿no? Pero no es. Normalmente, ya he dicho muchas veces que al invertir una matriz hay muchos problemas y por lo tanto a mí no me gusta crearlos. Bien, el ejercicio segundo de este seminario virtual es un poquito más largo, ahí lo tienen. Damos una aplicación lineal y vamos a hacer un razonamiento en el que se cometen dos errores. Estos son de los ejercicios que más les gusta a la gente verlo. Se cometen dos errores. Debe indicar dichos errores razonando las respuestas. Bien, entonces vamos a tomar nota
aquí, si quieren ustedes, tomen nota también en sus apuntes, porque ahora tengo que cambiar de pantalla. Entonces tenemos una aplicación lineal. Ven que la aplicación lineal es f de xy igual a x más y x e y. Y me dan dos bases, la base sub 2, es decir, la base en R2, porque fijaros que esta es una aplicación de R2 en R3. Tiene dos componentes y tres componentes. Pues una base en R2 es la 2, 1, 0, menos 1, y una base en R3, la base B sub 3, es 1, 0, menos 1, 0, 2, 2 y 1, 0, 2. Bien, entonces vamos, si les parece, ya con esto al enunciado del ejercicio, y me dicen, llamemos A la matriz de la aplicación lineal en la base canónica, y me la dan abajo. Llamamos P a la matriz del cambio de base a la canónica, del cambio de base de la canónica a B sub 2, de la canónica en R2 a la base B sub 2. Llamamos Q a la matriz del cambio de base de la canónica en R3 a la base B sub 3. La matriz de la aplicación lineal en la base B sub de B sub 3 es Q menos 1 por A por P. Y damos ahí A, P y Q. Bien, pues aquí tenemos que averiguar dos errores. Bien, vamos a una pequeña explicación de esta historia. Vamos. Fijaros que tenemos una aplicación lineal de R2 en R3. Aplicación lineal que le llama F. Lo que caracteriza una aplicación lineal que no tiene las demás es que se puede representar mediante una matriz. La matriz que hemos llamado AIA. Fíjense, vamos en primer lugar a comprobar si eso es correcto. A será esta matriz cuando yo al multiplicarla por un vector cualquiera, que hemos llamado aquí xy, me da x más y, xy, x e y. Fijaros que lo he puesto por columnas, por la historia que ya hemos comentado muchas veces en clase. Vamos a quitar este A. Vamos a ver si esto es cierto. 1 por x, x. 1 por y, y. Esto es correcto. 1 por x más 0, 0 por x más 1. Luego fijaros que esto está bien. Vamos a ponerle bien. Por lo tanto, por ahí no va el error. Ahora, fijaros que aquí hacemos un cambio de base. En R2 de la canónica, porque esto está hecho en la base canónica, esta matriz, a otra base, a la base B sub 2. Y aquí hacemos un cambio de base a la base B sub 3. Llamamos aquí P a esta matriz y Q a la matriz del cambio de base. Yo no sé vosotros, pero vuestros compañeros sí están viendo ya dónde está el error. Porque fijaros, para pasar de la canónica a otra base, P será la otra base por columnas. Es decir, sería 2, 1, 0 menos 1. Y aquí la hemos puesto por filas. Y fijaros que exactamente le pasa a Q. Q será la otra base por columnas, 1, 0 menos 1, 0, 2, 2, 1, 0, 2. Y aquí la hemos dado por filas. Luego fijaros que los errores están en que P y Q están mal definidas. Una es la traspuesta de la otra. Después aquí más adelante me dicen que la aplicación, la matriz de la aplicación lineal es Q menos 1 A por P, efectivamente, que es lo que hemos llamado en teoría a estrella, y es correcto, pero con las buenas P y Q, no con las antiguas. No con las antiguas. Pero ¿y esto habría que calcularlo? Yo en principio no. Esta es una prueba que puse en un examen y lo que yo pedía simplemente que me dijeran P y Q están mal. Ya está, no habría que calcularlo. La verdad es que esta frase que digo aquí, la matriz de aplicación lineal en las bases está es Q menos 1 por P, es porque hago 4 afirmaciones y decir si alguna de ellas está mal, ¿no? Porque también alguien podría decir, ¿y es P menos 1 por A por Q? No, es Q menos 1 por A por P. Siempre la primera, siempre empezamos por la segunda matriz, Q menos 1 por A y por P. No es P menos 1 por A por Q. Si hubiéramos puesto eso serían 3 errores los que habría, ¿vale? ¿Y qué te tendrían que preguntar si lo que quieres calcular a extremo? Pues aquí lo que sería y calcular la matriz del cambio de base en la matriz de la aplicación lineal en las nuevas bases.
determinar la matriz de la aplicación. Fijaros que aquí estamos hablando de cambios de base y eso suele ser bastante engorroso porque son muchos cambios de base. Hablamos de cambio de base en un espacio vectorial, antes en el ejercicio anterior, y ahora hablamos de un cambio de base en una aplicación lineal, ¿vale? Entonces, yo tengo que dejar muy claro lo que quiero para que ustedes lo entiendan, porque si no, tu pregunta está muy bien, es lógico. ¿Qué es lo que me tendría usted que preguntar para que yo le hiciera el Q menos 1 por A por P? Invertir la famosa matriz Q que comentabas tú antes, Paco, o sea que es un poco el tema, ¿no? Ejercicio 3. El ejercicio 3 ya es un ejercicio sobre autovalores y autovectores. Fíjense que tiene 4 apartados. Es un ejercicio que lo he cogido de un examen que puse hace unos años, por lo tanto el apartado A y el D está muy pensado en una prueba de examen. El apartado A es una pregunta teórica, decir que es un autovalor y un autovector. Ahí, ¿qué es lo que yo pediría? Pues ahí pediría que me dijeran que dada una matriz cuadrada A, un endomorfismo que represente esa matriz, que esté representado por esa matriz cuadrada, entonces un número lambda será autovalor asociado a un número v distinto de 0 que se le llama autovector si A por v es lambda v. Explicar eso y hemos terminado. Eso sería lo que yo pediría ahí como concepto de autovalor y de autovector. Bien, fijaros, el apartado B es un ejercicio típico, calcular autovalores y autovectores de esa matriz, y el apartado C es preguntar si la matriz es diagonalizable. Por lo tanto, yo me voy a centrar en el apartado B y C. El D sería que indicar qué funciones conoce de matemáticas, eigenvalúes, eigenvector, o sea que ahí ni lo voy a tocar ese tema, ¿vale? Simplemente me voy a ir a los apartados B y C. Bien, ahí tenemos nuestra matriz A. Nuestra matriz A es una matriz de orden 3 y vamos en primer lugar a calcular autovalores. En teoría se calculan autovalores resolviendo este determinante. A menos lambda I por I igual, menos lambda por I igual a 0. Hay otro método, si acaso después lo veremos, pero vamos a empezar por este. En nuestro caso implicaría que nuestra matriz A le voy a restar lambda a la diagonal principal. Es decir, sería 0 menos lambda, 1 menos lambda y 0 menos lambda. El resto queda igual, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y vamos a resolver este determinante. Esto sería menos lambda por menos lambda es lambda cuadrado, que multiplica a 1 menos lambda. Estoy aplicando la regla de Sarrus, este vale 0, este vale 0, y ahora menos 1 menos lambda. 0 y 0. Luego ese sería el determinante. Este determinante vamos a operar, sería lambda cuadrado menos lambda cubo menos 1 más lambda. Que lo vamos a ordenar porque siempre conviene tenerlo ordenado y sería así. Bien, este sería lo que hemos llamado polinomio característico. Cuando yo igualo el polinomio característico a 0, tengo la ecuación característica y sus raíces son los autovalores. Como es un polinomio de grado 3, vamos a utilizar Ruffini, es decir, que tendríamos menos 1, 1, 1, menos 1. Miramos los divisores de menos 1, que son más menos 1, empezamos por el primero. Tendríamos aquí menos 1, menos 1, 0, 0, 1, 1, 0. Luego 1 es raíz. Ya podemos probar el 1 también y tendríamos menos 1 y 0. Y ya esto pues tendría que ser el menos 1. Menos 1 más 1, 0. Por lo tanto, significa que nuestras raíces son 1, 1 y menos 1. Estos son los autovalores de nuestra matriz. Vamos a ver. ¿Podríamos haber obtenido el polinomio característico de otra manera? Recordar que dijimos en clase que un polinomio característico asociado a una matriz de orden 3 era siempre de esta forma. Menos lambda cubo más A lambda cuadrado menos B lambda más C. Este menos más menos, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿qué significa más A? Significa que cuando yo calcule A le voy a dejar su mismo signo. Mientras que menos B significa que cuando yo calcule B le cambiaré de signo. Y les recuerdo que C era el determinante de mi matriz. Por
Por tanto, podríamos comprobarlo en un momento. A era la suma de los elementos de la diagonal principal. 0 más 1 más 0 es 1. Luego, por lo tanto, A vale 1, que coincide con el valor que tenemos ahí. B era la suma de los menores de orden 2 asociados a la diagonal principal. Es decir, el menor del 0 sería este, que vale 0. Vamos a escribirlo, si les parece, aquí debajo. El menor del 0 es 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. El menor del 1 es 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Y el menor de este 0 es 0, 0, 1, 1. Veis que dos de ellos valen 0 y este vale menos 1. Por lo tanto, el valor B es menos 1. Como tiene un menos delante, sería más 1, que coincide con el que hemos puesto ahí. Y por último, el determinante de la matriz, que va a valer, hemos visto aquí menos 1, a ver si es verdad, sería esto 0, 0, 0, menos 1, 0, 0. Luego efectivamente vale menos 1. Luego concuerda. No sé en este caso qué sería más fácil, si hacerlo así o de la otra forma. Creo que de los dos sale muy sencillito. Bien, por lo tanto, ya tenemos los autovalores calculados y apreciamos que hay uno que se repite dos veces y otro de orden de multiplicidad 1. Vamos a calcular los autovectores. Los autovectores se calculan para cada autovalor. Es decir, para lambda igual a 1 se considera el sistema característico A menos lambda, que vale 1, por I, multiplicado por el vector V igual al vector 0. Es decir, que en nuestro caso sería restarle 1 a la diagonal principal de la matriz A. Es decir, la matriz sería, le resto 1, sería menos 1, 1 menos 1, 0, y 0 menos 1, menos 1. Las demás se quedan igual, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y ahora multiplicado por un vector cualquiera, V1, V2, V3, igual al vector 0. Este sistema siempre tiene que salir indeterminado, si no es que me estoy equivocando. Observad que sí. Fijaros que la tercera ecuación es igual que la primera multiplicada por menos 1. Por lo tanto, la tercera yo la podría tachar. Y me quedaría con la primera, que sería menos V sub 1 más V sub 3 igual a 0, y con la última, V sub 1 más V sub 3 igual a 0. Fíjense que este sistema es compatible y determinado, tiene solución única, porque el rango de la matriz es 2. Y la solución, como es única al ser sistema homogéneo, es que V sub 1 y V sub 3 valen 0. Alfonso, un momento, Sí. disculpa. Nosotros en este caso, siempre que tenemos una matriz, tenemos que eliminar una fila, digamos. Al menos una. Al menos una. Al menos una. En este caso observamos que la fila número 1 y la 3 son iguales, salvo que multiplicadas por menos 1. Exactamente. Pero si nosotros elimináramos la fila segunda, no estaría mal. Estaría mal, ¿no? Estaría mal. ¿Cuál tengo que eliminar? Recordar el sistema. Yo sé que el rango de esta matriz vale 2 porque existe un menor de orden 2 distinto de 0. ¿Cuál es el menor de orden 2? Fijaros, menos 1, 1, 1, 1. Ese menor es distinto de 0. Luego ese tengo que conservar. Lo que no sea ese lo tacho. Vale. Si yo digo en una matriz que es de orden 5 y una matriz cuadrada de 5 filas y 5 columnas y el rango me da 3, es porque hay un menor de orden 3 distinto de 0. Me quedaría con esas 3 filas y tacharía las otras 2. ¿Vale? Siempre me quedo con esas. Aquí es que quería hacerlo porque sale un poquito raro. Fijaros que aquí V sub 2 es que no aparece porque tienen coeficiente 0. Por lo tanto, es un sistema de dos ecuaciones y con dos incógnitas, V1 y V3. Este es un 1, V1 y V3. Y es un sistema homogéneo, tiene como única solución la trivial y tengo esto. Por lo tanto, ¿cuál sería la solución? Pues mira, que V sub 1 y V sub 3 valen 0. Un vector con 3 componentes. ¿Y cuánto vale V sub 2? Y usted, valga lo que valga V sub 2, lo verifica. Por lo tanto, le pongo aquí un alfa. Y esto sería para todo número alfa que no sea 0, porque si es 0 ya no sería autovector. Para cualquier alfa sería solución del sistema, pero para calcular autovectores tendremos que exigirle que alfa sea distinto de 0. Luego ya tengo la primer conjunto de autovectores. Vamos al segundo. El segundo sería calcular los autovectores asociados al otro autovalor, lambda igual a menos 1. Es decir, yo tengo que poner la matriz A menos lambda I, que es menos 1 por I, cuidado con esto, por V igual a 0, es decir, A más 1 por I
por V igual a 0. Evidentemente 1 por I es I, pero lo quiero dejar porque yo aquí así procuro no equivocarme, porque esto que significa que le tengo que sumar a la diagonal principal 1. Y es lo primero que hago, es decir, cojo la diagonal principal y digo 0 más 1, 1 más 1 y 0 más 1. El resto lo dejo igual, 0, 1, 1, 1, 0, 0, lo multiplico por un vector V1, W3 igual a 0. ¿Eso no sería 1? Dime. Este es 0. Este sería un 1. Correcto, estoy copiando. Era 1, exactamente, 1, 0. Perfecto, gracias. Entonces, nos fijamos aquí que también busco tachar algo. Fijaros que esta ecuación es la misma que la primera, también la tacho, y estas dos son distintas. Es decir, me quedaría un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que vamos a continuar aquí en un papelito al lado, y ese sistema sería 1 por V sub 1, 1 por V sub 1, más 1 por V sub 3 igual a 0, y el otro sería V sub 1 más 2 V sub 2 más V sub 3 igual a 0. Fijaros que este sistema ya es compatible e indeterminado. Tengo que ver cuáles son las incógnitas principales y secundarias. Creo que aquí sería muy bien poner las dos primeras como principales y la última como secundaria. Es decir, quedaría que V sub 1 sería menos V sub 3 y que V sub 1 más 2 V sub 2 sería menos V sub 3. Entonces ya tengo una solución, y es que V sub 1 vale V sub 3, sustituyendo debajo tendría menos V sub 3 más 2 V sub 2 sería igual a menos V sub 3. Paso este V sub 3 allí y me quedaría más V sub 3 menos V sub 3, 0, es decir, 2 V sub 2 igual a 0. Por lo tanto, tenemos ya que V sub 2 vale 0. La otra. Es decir, los autovectores son de la forma. ¿Cuánto vale V sub 2? 0. Y V sub 1, lo opuesto de V sub 3. Es decir, que si yo pongo aquí un valor beta, este sería su opuesto, menos beta. Siempre que beta no sea 0 para que sea autovector. ¿Y no podría poner beta V sub 1 y menos beta V sub 3? Por supuesto, podría haber sido eso también. Es correcto, ¿vale? O sea, en definitiva, a uno, lo que pasa es que yo siempre, como he tomado V sub 3 como incógnita secundaria, por eso le he dado el parámetro y lo otro ya lo pongo en función. Pero cualquiera de las dos es exactamente la misma. Entonces, fijaros que ya tenemos que los autovectores asociados al autovalor segundo, que era el lambda igual a menos 1, son de esta manera. Esto estaba asociado a lambda igual a menos 1. Me interesa que recordemos que antes habíamos dicho que los autovalores asociados a eran de esta manera los asociados a lambda igual a 1. ¿Por qué quiero mantener estas dos cosas? Quiero mantener estas cosas por la segunda pregunta que nos hacían. ¿Era esa matriz diagonalizable? Fijaros, ya os dije en clase que esta matriz, una matriz es diagonalizable si y solo si existe una base de autovectores. Es decir, sus autovectores forman base. Y también existe el criterio del rango, que ahora lo vamos a repasar. Vamos al primero. El primero, yo tendría que ver si sus autovectores forman base. Lo puedo ver ya que los autovectores los tengo calculados y es una pena aplicar el otro criterio. Yo aplico este porque tengo los autovectores delante. Entonces, ¿qué observo en los autovectores? Observo en los autovectores que los autovectores asociados al primer autovalor forman un espacio, pueden generar un subespacio vectorial de dimensión 1. Recordad que esto iba asociado a los parámetros. Un parámetro, un subespacio. Y que lo otro le pasaba igual. Generan un subespacio también de dimensión 1, porque únicamente tienen un parámetro. ¿Esto qué significa? Que nunca van a formar base, porque 1 más 1 no vale 3. Tendríamos que tener 3 parámetros distintos. Entonces, ¿El 3S se refiere al orden de la matriz? Sería el orden de la matriz, claro, todo aquí es 3, es decir, estamos en un espacio vectorial de dimensión 3, una matriz, Entonces, directamente ya digo, no van a formar bases y nunca voy a encontrar colecciones de vectores. Estos dos sí son linealmente independientes, entre otras cosas, porque proceden de autovalores distintos. Recordar que autovalores distintos le correspondían a autovectores linealmente independientes. Entonces, esto es importante porque ya me da pie a que si yo he calculado autovectores no te molestes en aplicar otro criterio, que ese es bastante bueno. Vamos no obstante a aplicar el otro criterio. El otro criterio decía que el rango de la matriz A menos lambda sub I por I tiene que ser igual a el orden de la matriz menos el orden de multiplicidad del autovalor lambda sub I. Es decir, que en el caso
Por ejemplo, siguiendo el orden que hemos hecho, lambda igual a 1. ¿Qué se tenía que verificar? Como lambda igual a 1 era de orden de multiplicidad 2, se tendría que verificar que el rango de A menos 1 por I tendría que ser igual a 3 menos 2, es decir, 1. Mientras que para lambda igual a menos 1, que solamente era de orden de multiplicidad 1, tendría que verificarse que A, rango de A menos el menos 1 por I, tenía que ser igual a 3 menos su orden de multiplicidad, así que tendría que ser 2. Cuando eso se verifique, y si no, no. Fijaros que aquí ya directamente podemos ver que no es diagonalizable. En la hoja anterior vimos que la matriz A menos lambda sub I tenía un rango igual a 2, no era rango 1, luego ya no lo verificaba. Recordar que, y voy a coger la página anterior, que la matriz a la que estoy haciendo referencia es esta matriz. Esta es la matriz A menos 1 por I. Y el rango de esta matriz es 2. Fijaros que hay un menor orden 2 distinto de 0. Por lo tanto, como el rango es 2, ya no tengo por qué seguir. Ya digo, mire usted, este no se verifica. Por lo tanto, no es diagonalizable. El del otro sí se verifica, pero ese no. Y en el caso de que nosotros tuviéramos un ejercicio en el que solo tuviéramos que decir si es diagonalizable... O no, yo aplicaría el criterio del rango. Vale. Porque el criterio del rango supone que no tengo que calcular autovectores. Y no calculo autovectores cómodo. Fijaros que aquí el mayor tiempo lo hemos pasado calculando autovectores. Los cálculos de autovalor han sido mucho más rápidos. Bien, yo creo que con esto damos por visto lo más importante de esa última parte que hemos visto en clase. Es decir, cálculo de autovalores y de autovectores y matriz diagonalizable. Siempre si... para que veamos que una matriz diagonalizable, si no he hecho autovectores, aplicar este criterio que es muy bien, muy bueno, funciona muy bien y no hay el más mínimo problema. Ejercicio 4. Estudiar para qué valores de A y B es diagonalizable esa matriz. Fíjense que esta matriz tiene de autovalores, simplemente particionándola se ve muy bien, tiene de autovalores 5, menos 1 y A. Fíjense que al tener estos autovalores, resultaría que si A no es el valor menos 1 ni 5, entonces es diagonalizable, ya que tendría tres autovalores distintos, sus autovalores serían linealmente independientes y formarían base. Existiría una base de autovectores. Esta es la matriz que me han dado, la matriz H. Entonces, ¿dónde puede surgir el problema? Puede surgir el problema cuando A valga el valor 5 o A valga el valor menos 1, que son los valores que vamos nosotros aquí a estudiar. Si A toma el valor 5, la matriz H será 5, 0, 0, 0, menos 1, B, 3, 0, 5. Esta matriz tiene de autovalores 5, 5 y menos 1. Será diagonalizable siempre que el rango de A menos 5 y sea igual a 1, porque 5 se repite dos veces y esto tenía que ser n menos el número de veces que se repite, 3 menos 2, 1. Y tengo que comprobar que el rango de A menos el otro autovalor, menos 1 por I, tiene que ser igual a 2, porque este autovalor se repite una vez y sería 3 menos 2, menos 1, 2. Vamos a ver cuánto vale A menos 5I, es decir, que sería la matriz donde yo a A le resto 5 a la diagonal principal, 0, 0, 0, 0 menos 6, B, 3, 0, 5 menos 5, 0. Y fíjense que esta matriz tiene un rango 2, porque existe un menor orden 2 distinto de 0, luego nunca va a ser 1. Luego, para A igual a 5, la matriz no es diagonalizable. No hace falta que comprobemos esto. Valor segundo, A igual a menos 1. En este caso, la matriz H sería poner en lugar de A menos 1, es decir, que sería la matriz 5, 0, 0, 0 menos 1, B, 3, 0 menos 1. Esta matriz tiene de autovalores 5, menos 1 y menos 1. Será diagonalizable siempre que el rango de A menos 5i sea igual a 2, porque 5 se repite una vez y sería 3 menos 1, 2. Y será diagonalizable para el otro si A menos 1 por i
sea igual, como se repite dos veces, 3 menos 2, 1. A menos 5i es restarle 5 a la diagonal principal aquí, sería 0, 0, 0, 0 menos 6b, 3, 0, le estamos restando 5, menos 6. Yo se sé que esta matriz tiene un rango 2, porque hay menor orden 2, luego sí se verifica. Por ahora sí puede ser diagonalizable. Vamos a la otra matriz. Esto en definitiva es A más 1 por I. Sumarle 1 a la diagonal principal, es decir, que sería 5 y 1, 6, 0, 0, 0, 0, B, 3, 0, 0. Y ojo, porque el rango de esta matriz, si B es igual a 0, el rango vale 1. Y entonces sí será diagonalizable. Les recuerdo que estoy buscando que el rango sea 1. Mientras que si B es distinto de 0, el rango vale 2. Y entonces no sería diagonalizable. Por lo tanto, en definitiva, para A que no valga ni menos 1 ni 5, siempre será diagonalizable. Cuando A valga 5, nunca. Y cuando A valga menos 1, sí será diagonalizable si B vale 0 y no lo será si B es distinto de 0. Nos dan una matriz A. La matriz A es una matriz de orden 3, la 1, 0, 0, 0, 1, menos 3 y 0, 0, menos 2. Y me dicen que para esta matriz compruebe que es diagonalizable. Es decir, fijaros, aquí no me dicen, mira si es o no. Me dice, no, comprueba que efectivamente es diagonalizable, primera cosa. Y después me dice, calcula una matriz P tal que P menos 1 por A por P sea una matriz diagonal, la famosa matriz de paso. Ahora lo vamos a repasar. Y después, por último, calcular ese polinomio de matrices, que en algo nos vamos a tener que ayudar, si no de una calculadora, de un ordenador o de los resultados que tenemos aquí hechos. Pero en principio vamos a seguir el orden que ahí aparece. Vamos a ver, yo explicaba en clase una cosa importante y es que si la matriz A es diagonalizable, que me dicen que sí, por lo tanto vamos a partir ya de la idea que sí, aunque lo vamos a comprobar, entonces eso significa que existe una matriz P tal que P menos 1 por A y por P es una matriz diagonal. Recordar que esta matriz diagonal tiene como autovalores los mismos que va a tener esta matriz. Fijaros además que esta matriz es triangular y por lo tanto sus autovalores son 1, 1 y menos 2, ¿vale? O sea que de entrada la matriz diagonal, esta va a ser una matriz diagonal de elementos en la diagonal principal 1, 1 y menos 2. Bien, ahora suponeos que yo quisiera preguntarme cuánto vale la matriz A, es decir, despejar aquí la matriz A. Este pequeño ejercicio lo hemos hecho en clase. La matriz A se obtiene simplemente multiplicando por la izquierda por P y por la derecha por la inversa de P. Al multiplicar por la izquierda por P, P por P menos 1 se anula y al multiplicar por la derecha por P menos 1 tendríamos A por P menos 1. Es decir, que aquí vamos a irlo haciendo. Si yo multiplico por la izquierda por P, tendremos P menos 1. A por P sería igual a P por D. Esto es mi matriz identidad. Y ahora si multiplico por la derecha por la inversa de P, tendríamos que A por P por la inversa de P sería igual a PD por la inversa de P. Y esta es la matriz identidad. Por lo tanto, obtenemos que A es P por D por la inversa de P. Ese es un primer resultado que me interesa. Segundo resultado que me interesa. Supongamos que yo quiero elevar A una potencia K. Por ejemplo, vamos a poner K igual a 2. Es decir, porque con K igual a 2 se entiende muy bien. ¿Qué significaría? Pues que esto es A por A. Es decir, P por D por P menos 1 por A, que es P por D por P menos 1. P menos 1 por P es la matriz identidad. Y D por D es el cuadrado de D. Es decir, tendríamos P por D al cuadrado por P menos 1. Yo creo que no cuesta ningún trabajo entender que si lo voy a elevar a una potencia K, A elevado a esa potencia sería P por D elevado a K y por P menos 1. Vamos a enmarcar esto. Vamos a ver, ¿cómo se eleva una matriz diagonal a una potencia? Mirad, imaginaos la matriz diagonal, pues no sé, 1, 0, 0, 2. Si yo calculo su cuadrado, sería esto, 1, 0, 0, 2.
Fijaros que al multiplicar dos matrices es este por este más este por este. Es decir, me queda este número elevado al cuadrado. El elemento que estaría aquí, el que ocupa la fila 1, columna 2, es multiplicar fila 1 por la columna 2. Es decir, 1 por 0 más 0 por 2 es 0. El que está aquí, el que ocupa la fila 2, columna 1, es multiplicar la fila 2 por la columna 1. 0 por 1 más 2 por 0. Y el que está aquí sería multiplicar, 2 sería multiplicar la fila 2 por columna 2. Fila 2 por columna 2. 0 por 0 más 2 por 2. Es decir, creo que tampoco cuesta ningún trabajo entender que d elevado a k será simplemente coger una matriz diagonal y elevar todos los elementos diagonales al exponente k. Entonces, ¿qué significa? Pues que elevar una matriz diagonal a una potencia está chupado, muy fácil. Es elevar a esa potencia los elementos de su diagonal principal. Por lo tanto, fijaros, si yo tengo que elevar una potencia, una matriz cuadrada A, y es diagonalizable, eleva solamente a esa potencia K los elementos de la diagonal principal de los autovalores de A, que hemos quedado que era D, y lo multiplica por P y por P-1. Si ahora aprendemos qué es P y P-1, pues la cosa es muy sencilla. Hemos explicado un poquito de teoría para ir a la resolución del ejercicio. Vamos a la resolución del ejercicio. En primer lugar, calculamos autovalores. Hemos dicho que eran estos. Calculamos vamos a comprobar si esa matriz es diagonalizable. Fijaros que de entrada no tiene por qué serlo, porque es un autovalor que es repetido. Vamos a calcular el rango de la matriz A menos 1 por I. 1 es el primer autovalor. Y después calcularemos el rango de A menos 2 por I. Esto tendría que ser igual a 1, porque es un autovalor que se repite dos veces y 3 menos 2 es 1. Vamos a comprobarlo. El rango de esta matriz es restarle 1 a la diagonal principal. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Y menos 2 menos 1, menos 3. Fijaros que el rango de esta matriz vale 1. Por lo tanto, se verifica y por lo tanto, por ahora, sí es diagonalizable. Este rango, ¿cuánto tendría que valer? 2 solamente de orden de multiplicidad 2, luego esto tendría que valer 2. Vamos a verlo. El rango de esta matriz es sumarle 2 a la diagonal principal. 2 y 1, 3. 2 y 1, 3. Y menos 2, estamos sumándole 2, sería 0. Fijaros que hay un menor de orden 2 distinto de 0. El rango vale 2. Luego se verifica la igualdad. Luego la matriz sí es diagonalizable. Lo acabamos de comprobar. Una vez que hubiésemos comprobado que esta matriz es diagonalizable, lo que tendríamos que determinar es la matriz P. ¿Cuál es la matriz P? Fijaros que aquí me están preguntando en el ejercicio, voy a mirar el enunciado, para la siguiente matriz comprobar que es diagonal. Calcular una matriz P, la P por A por D sea diagonal. ¿Cómo se calcularía esa matriz P? Fijaros que vamos a repasar un poquito teoría y el repaso de teoría sería lo siguiente. Fijaros que cuando yo tengo un endomorfismo definido en la base canónica por la matriz que me han dado, la matriz A, si yo hago un cambio de base de esta matriz a otra base, sé que en el endomorfismo la nueva matriz del cambio de base es P-1 A por P. Pero yo quiero que esta sea diagonal. Y hemos visto un teorema que dice que esto se consigue cuando la matriz P sea de autovectores de A. Es decir, yo me tengo que ir y calcularle a la matriz A sus autovectores. ¿Cómo se calculan los autovectores? Como lo hemos hecho antes. Autovectores asociados al primer autovalor, que era lambda igual a 1, y os lo dejo como ejercicio, os van a salir de la forma C de 0. C y D a la vez que no sean distintos de 0. Y los autovalores asociados a lambda igual a menos 2, os lo dejo como ejercicio, os va a salir de la forma 0 a A, para todo A que no sea 0. ¿Eso qué significa? Que yo dando valores a A, a C y a D, voy a obtener la matriz P.
Por ejemplo, yo voy a obtener de aquí dos autovectores. Dos autovectores independientes, porque fijaros, nosotros sabemos que este conjunto de infinitos autovectores es independiente con este otro, porque proceden de autovalores distintos. Pero los que proceden del mismo autovalor no tienen por qué ser independientes. Por ejemplo, darle a C y a D el valor 1 sería 1, 1, 0, darle 2, 2, 2, 0, esos dos vectores no son independientes. Ahora, ¿cómo puedo conseguirlo independiente? Como lo hace en matemáticas, damos a C el valor 1 y a D el valor 0. Y ahora le voy a dar a C el valor 0 y a D el valor 1. De esta manera, fijaros, obtengo, sería para C igual a 1 y D igual a 0, sería el vector 1, 0, 0. Y para C igual a 0 y D igual a 1, tendríamos 0, 1, 0. Y estos dos vectores son independientes y proceden del mismo autovalor. Aquí le doy a el valor que me dé la gana, por ejemplo, el valor 1, y tendríamos 0, 1, 1. Luego ya tenemos tres autovectores independientes. Y por lo tanto la matriz de paso P sería simplemente ponerlos por columna, el primero, el segundo y el tercero. Alfonso, ¿habría algún caso en el que no le pudiéramos dar los valores 1 o 0? No. Siempre puedo dar siempre esos valores más. Conviene dárselo. Ya he comentado antes que si yo le diese, vamos a hacerlo mal, el valor 1 y a D el valor 1, obtendría el vector 1, 1, 0. Y si ahora le doy el 2, el valor 2, tendría 2, 2, 0. Y esos dos vectores no son independientes. O sea, yo sé que puedo obtener una colección independiente. Hazlo con cierta estrategia para que esos sean independientes. Entonces, la mejor estrategia es esta. Darle a un parámetro el valor 1 y a los restantes 0. Y a 0 y a los restantes 1. Si hubiese tres parámetros, serían 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Si tuviese aquí tres parámetros en ese autovector. Al parámetro A no podría darle 0, ¿no? Porque entonces no sería un vector, ¿no? O... A este no podría darle el valor 0, hemos quedado que nunca le podríamos dar el valor 0, ¿vale? Siempre aquí, hombre, en vez el 1, 0, pero imaginaros que le hubiera dado a C igual a 1 y a D 14, ¿vale? Tendría el 1, 14, 0, ¿vale? Y ahora a C 23 y a D 49. 23, 49, 0, ¿vale? O sea, pongo 1, 0 porque son los más sencillitos, los que siempre utilizamos, ¿no? Entonces ya tenemos la matriz P. Una vez que tenemos la matriz P, la invierto, adjunto a la traspuesta, dividido por el determinante, obtendría una matriz, y una vez que la tengo invertida, pues él calcularía lo que quiero ver, es decir, la matriz D, tal que P menos 1 por A por P sea diagonal. Multiplico P menos 1 por A y por P, ¿y qué matriz diagonal me va a salir? Pues me va a salir la 1, 1, menos 2. Esa me va a salir. La matriz formada por los autovectores. Recordar que este se repetía dos veces y este solamente uno. Pues 1, 1 menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis tenerlo como para hacerlo en casa, la matriz P que yo he tomado aquí es distinta a la que he tomado aquí, es decir, he tomado una matriz P distinta de los resultados, pero invertir esta matriz, hacerlo y seguro que os da ese resultado sin mayor problema. Evidentemente, alguien podría decir, ¿y por qué no sale el 1 menos 2, 1 o el menos 2, 1, 1? ¿Vale? No va a salir 1, 1 menos 2. ¿Por qué? Porque el primer autovector está asociado al primer autovalor, el segundo al segundo y el tercero al tercero. Fijaros que 1, 0, 0 y 0, 1, 0 son los asociados al primero, al lambda igual a 1. Por eso sale aquí los dos primeros los 1. ¿Me sigue? Es decir, si yo hubiese cogido la matriz P, la hubiese escrito como 0, 1, 1. Después, por ejemplo, 1, 0, 0 y 0, 1, 0. Es decir, hubiese puesto primero el autovector asociado al primer autovalor. Entonces, el resultado que hubiera salido sería menos 2, 1, 1. ¿Vale? Esto es simplemente un seminario virtual donde os dejo las cosas a medias para que lo vayáis terminando, ¿no? Y da igual, el que tú pongas está bien, O sea, también está como yo que lo tengo hecho en papel, he puesto un orden distinto y me ha salido un orden distinto. También está uno como el otro. Yo sí, si les parece, a la vez que suba este vídeo a YouTube, les voy a pasar a PDF los ejercicios resueltos que tengo aquí en Word y se los adjunto también al seminario virtual, los mismos ejercicios. Una pregunta. Una vez. Dime. P de autovectores o autovalores. De autovectores.
Siempre es de autovectores. Siempre una matriz formada por los autovectores por columnas. Recordad que se pasaba de la canónica a otra base. Entonces, el teorema fundamental dice que una matriz es diagonalizable si existe una base de autovectores. Y haciendo un cambio de base a esa base de autovectores, obtenemos la matriz diagonal por P-1 A por P. Vale. Pero la matriz diagonal siempre va a estar formada por los autovalores, ¿no? Siempre los autovalores. El problema es el orden. Vale, pero entonces, si yo demuestro que la matriz A es diagonalizable, ¿no podría poner directamente la matriz D? Sí, pero lo que pasa es que en el ejercicio me decían, calcula una matriz P tal que P-1 A por P. Entonces, como me lo piden, pero si no, tú podrías ver, o sea, este ejercicio se podría haber resuelto rápidamente de la siguiente manera. Fijaros, se podría haber calculado, a partir de mi matriz A, cuyo autovalor hemos quedado que eran 1, 1 y menos 2, me parece que eran esos valores, 1, 1 y menos 2, efectivamente, me podrían haber dicho, ¿es esta matriz diagonalizable? Aplico 2 veces el criterio del rango, ¿vale? Y a partir de ahí me dijera, ¿cuánto valdría P-1 por A por P? Resultado, valdría 1, 1, menos 2. Si quiere, o menos 2, 1, 1. O 1, menos 2, 1. Es decir, las combinaciones de los tres elementos, ¿vale? Dependiendo de qué, de cómo pongas P. Si P pone primera columna y segunda columna los autovectores asociados al autovalor 1, pues sería este. Si los pone en otro orden, sería ese otro. Esa sería la matriz D, ¿no? Esa sería la matriz que hemos llamado D, la D bonita esta, ¿vale? ¿Y por qué tendría que aplicar ahí el concepto de rango? Para ver si es diagonalizable, porque los autovalores no son distintos. Vale. Esto se puede poner un ejemplo muy sencillo, poner una matriz con los autovalores 1, 2, por ejemplo, la matriz 1, 2, 3, 4, 0, ¿no? 1, 2, 3, 0, ¿no? Una matriz que fuese así. 1, 2, 3, 0, ¿no? Autovalores 1 y 3. Entonces, ver si esa matriz es diagonalizable, evidentemente sí, porque los autovectores son distintos. Pues hacer todo esto, calcular la matriz P, es un ejercicio que tarda unos 10 minutos. Una vez que haya visto uno este vídeo, se hace un ejercicio así y ya dejas esa idea centrada, ¿no? Bien, ya terminaría el ejercicio. Me piden 2 por A elevado a 8 más 3 por A elevado a 5 más 2A más 5I. Evidentemente, el hacer este ejercicio es simplemente utilizar la expresión esta que voy a escribir aquí arriba, que he puesto antes, que A elevado a K era P por D elevado a K por P menos 1, ¿vale? Entonces, A elevado a 8, que sería P por D elevado a 8 por P menos 1. A elevado a 5, ¿vale? Efectuar toda esta operación. Si tiene usted un ordenador a la mano, se puede hacer más rápidamente. Y si quieren comprobarlo, el resultado que me da a mí aquí del ejercicio es este que le estoy escribiendo, 405, 00, 417. Bien, simplemente como curiosidad, por si quieren verlo y tal. Realmente, el objeto de poner este ejercicio es simplemente aplicar esta función, esa formulita.